Durante la guerra en Ucrania, Rusia empleó algunos de los morteros y piezas de artillería más grandes del planeta. Armamentos gigantescos de entre 150 y 200 milímetros, capaces de asediar y destruir ciudades enteras. Pese a su antigüedad, demostraron tener vigencia para el combate moderno. Pero ¿qué tan preocupado está Estados Unidos al respecto? Históricamente, la artillería fue un elemento fundamental en la doctrina militar soviética y rusa, no así para la norteamericana. En este video conoceremos las piezas de artillería más potentes del ejército norteamericano y si realmente pueden hacer frente al armamento de otros países. Quédate con nosotros para analizar el verdadero poder bélico de la principal potencia de la OTAN. La primera pieza de artillería que analizaremos es una que ya se encuentra en Europa tomando parte del conflicto entre Ucrania y Rusia. Estamos hablando del obús M777, el cual fue enviado como parte de un paquete de ayuda bélica al gobierno de Zelensky. El M777 es un obús remolcado que fue puesto en servicio en 2005 y desde entonces ha ido ganando territorio a modelos más antiguos como el M198, el cual fue retirado de servicio luego de operar por 50 años. Más allá de sus 3.100 kilos, se lo considera un obús ligero y altamente transportable, lo que le da ventajas tácticas a la hora de movilizar en terrenos complicados. De hecho, pesa casi la mitad que sus antecesores, lo cual fue posible gracias al uso de titanio en su producción. Pero hablemos de lo que importa, el poder de fuego de esta pequeña bestia. El alcance máximo efectivo del M777 depende enteramente de la munición que se utilice. Con un proyectil estándar es de unos 24 kilómetros. Con munición ERFB esa distancia puede aumentar hasta 30 kilómetros gracias a un sistema de empuje mediante cámaras de gas. Pero la verdadera reina en la materia es la munición M982 Excalibur de 155 milímetros. Asegura un rango de 40 kilómetros con una cadencia de 5 disparos por minuto de forma esporádica o de 2 disparos por minuto de forma sostenida. Actualmente Estados Unidos cuenta con más de 1.000 unidades del M777, 580 en el Cuerpo de Marines y 421 entre el Ejército y la Guardia Nacional. Esto lo convierte en el principal eslabón dentro de su poder de artillería y una presencia fija en cualquier enfrentamiento futuro. No todas las piezas de artillería son gigantescos mamuts. El M119 norteamericano es un obús ligero de 105 milímetros, cuya principal ventaja es ser fácilmente transportable por tierra, mar y aire. Puede ser lanzado por paracaídas e incluso ser trasladado con helicópteros medianos. Claro está, su munición de 105 milímetros genera menos daño y su alcance máximo es reducido, pero su cadencia de tiro máxima es de 8 disparos por minuto por tiempo reducido o de 3 disparos por minuto durante media hora. Esto puede ser fundamental a la hora de ablandar el territorio para las tropas aerotransportadas. La artillería es ideal para destruir fortificaciones o mantener un fuego constante que dificulta la organización del enemigo. Media hora de disparos constantes puede generar daños considerables en cualquier objetivo. Otra capacidad especialmente útil para enfrentarse a potencias enemigas de la OTAN es que el M119 es capaz de disparar todos los proyectiles estándar disponibles para el organismo internacional. Desde los M1 de alto poder explosivo a los M913 ERA asistido por cohetes. Al presentar al M777 hablamos de su predecesor, el M198, el cual estuvo en servicio desde 1978. La edad de una pieza de artillería no es lo único que hay que tener en cuenta. Esto explica por qué el M109 sigue en servicio pese a que su diseño se remonta a los años 60. Para contextualizar la vigencia del M109, tengamos en cuenta que participó en las guerras de Vietnam, Líbano, Golfo e Irak. Esto es, más de 50 años en el frente de combate. El M109 fue actualizado por los Estados Unidos hasta llegar a su versión actual, el poderoso M109A6 Paladin, solo disponible para la potencia norteamericana. Esa variante tiene la capacidad de operar de forma independiente, sin ningún tipo de asistencia externa. La tripulación recibe información mediante sistemas de comunicación digitales y puede estar lista para disparar en apenas 60 segundos.
viejo pero veloz. Las modificaciones realizadas al M109 le permiten emplear munición Excalibur de 155 milímetros, cuyas ventajas ya conocimos. Además tiene un ritmo de disparo máximo de 8 en un minuto o 3 cada 15 segundos. En caso de un enfrentamiento bélico, los M109 de seguro serán una parte fundamental. Estas unidades han actuado en casi todos los conflictos desde Vietnam y han demostrado vigencia pese a su antigüedad. Antes de continuar, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que es productivo invertir en la renovación de armamentos antiguos o es más útil enfocarse en el desarrollo de nuevas armas? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Ahora bien, como señalamos al inicio, la política militar de Estados Unidos relegó el avance en materia de artillería por muchos años. En contraste, países como Rusia y China le han sacado mucha ventaja. Tomemos como parámetro el rango de efectividad de los obuses norteamericanos. En general varían entre los 25 y los 30 kilómetros de distancia, empleando las mejores municiones. Pese a tener casi 50 años de servicio, el Malka ruso utiliza municiones de 203 milímetros y tiene un rango efectivo de casi 50 kilómetros. El ejército ruso cuenta con 60 de estas unidades que están en proceso de modernización para extender su vida útil. La comparación es aún peor si analizamos el PLZ-05 chino, un howitzer autopropulsado de 155 milímetros, que dependiendo de la munición utilizada, tiene un rango de entre 20 y 100 kilómetros. Se cree que esta pieza cuenta con un sistema de carga semiautomática similar al del MSTA soviético. También cuenta con un control completamente digital de disparos, computadoras balísticas de última generación y la capacidad de transformarse en una unidad antitanque. Aunque lo nieguen, este tipo de armamento preocupa a Washington. De a poco, Estados Unidos quiere revertir esa historia con proyectos como el M1299, un howitzer autopropulsado de 155 milímetros basado en el M109, pero con numerosas actualizaciones en materia táctica y defensiva. Las primeras pruebas fueron realizadas en 2018 y se comprobó una gran mejora en cuanto a poder de fuego y efectividad. Las fuentes más entusiastas afirman que tendrá un rango de efectividad de unos 70 kilómetros, pero es difícil que esos sean los números finales. Según Estados Unidos, en 2023 estará listo para operar y en 2025 se incorporará un sistema de carga automática. Si bien el M1299 es un proyecto en pleno desarrollo, el prospecto de un enfrentamiento entre Estados Unidos y una potencia como Rusia es lejano. Es probable que de ocurrir, esta actualizada pieza de artillería ya esté operacional. Por el momento, la artillería norteamericana no compite de igual a igual con los monstruosos cañones y morteros de las tropas rusas. La diferencia entre ambos poderes se encuentra en las doctrinas militares que adoptaron desde la Segunda Guerra Mundial y gran parte del siglo XX. Los enfrentamientos en zonas urbanas fortificadas de Ucrania han puesto de relieve la necesidad de valorizar este tipo de armamento. Tal vez el futuro de la guerra también se encuentre mirando al pasado. La artillería es el dios de la guerra. Esas fueron las palabras de Joseph Stalin para calificar el armamento pesado soviético durante la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, cañones de más de 200 milímetros y el mortero más grande del planeta aparecen nuevamente en combate. No es un eco del pasado, esto está sucediendo hoy mismo. La artillería pesada forma parte de la estrategia del Kremlin para convertir en cenizas las principales ciudades de Ucrania. Asedio y destrucción, ese es su objetivo. En este video conoceremos los ítems más poderosos dentro del arsenal ruso y los motivos por los que Vladimir Putin recurrió a armamentos que parecían tener un destino de chatarra. ¿Pero esto es realmente así? Quédate hasta el final, que en este video te lo contaremos. Cuando Rusia comenzó su invasión aquel histórico 24 de febrero, de seguro Putin y sus asesores esperaban un trámite mucho más corto y sencillo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Para hacer frente a la aguerrida defensa ucraniana, el Kremlin tuvo que desempolvar algunas de las armas de artillería que recibió como herencia soviética.
Una de las piezas más abundantes es el 2S7 Pion, el cual entró en servicio en 1975 para luego ser ampliamente utilizado en la guerra de Afganistán a finales de esa misma década. Más tarde, en 1983, se le realizaron numerosas mejoras que derivaron en el modelo 2S7M Malka, que cuenta con una tasa de disparo superior y una dirección de tiro mejorada. En los últimos años, Rusia se propuso recuperar unos 60 Malka, modernizando las calculadoras balísticas, reemplazando las piezas deterioradas y empleando drones sencillos para corregir los disparos de estas unidades. Esas mejoras fueron clave para destruir defensas en Kiev, Mariupol y Kharkov. Como respuesta, los ucranianos emplearon ataques de drones y fuego contra batería, pero los resultados no fueron del todo positivos. El 2S7M utiliza municiones de 203 milímetros, tanto químicas como nucleares, con un rango efectivo de entre 37 y 47 kilómetros. Gracias a unos tanques de combustible adosados en la parte trasera, tiene una autonomía operacional de más de 650 kilómetros. Esto significa que un pelotón de estas piezas de artillería puede viajar de la ciudad rusa de Kursk a Kiev sin detenerse para recargar combustible. Un punto positivo es que, al ser una versión más actualizada, necesita tan solo de 6 tripulantes para operar la grúa y acomodar las municiones dentro del vehículo. Esto es tan solo una fracción del personal necesario en las versiones anteriores de la misma unidad. Más allá de sus virtudes, no se trata de un modelo de última generación y tiene algunas limitaciones importantes. Cada Malka debe ir acompañado como mínimo de un camión cargado de municiones. Además, los pelotones de estas piezas deben ser liderados por un vehículo de mando para dirigir las operaciones. Todo esto complica la logística y el transporte, más aún cuando los cielos están vigilados por los drones Bayraktar. Conozcamos ahora uno de los ítems más poderosos de este video. Usualmente, cuando pensamos en morteros, pensamos en tubos portables que proporcionan apoyo a la infantería. Algunos morteros de más de 100 milímetros son colocados en pequeños carros, pero gracias a su ADN soviético, los rusos tienen una filosofía clara: mientras más grande, mejor. Ese es el caso del mortero 2S4 Tulpan, el arma de su tipo más grande del mundo. Es otro armamento de origen soviético cuyos primeros usos se remontan a la década del 70. El Tulpan se compone de un lanzador M240 montado en un chasis blindado. Emplea municiones de 240 milímetros que logran un alcance de unos 10 kilómetros, aunque existen proyectiles de largo alcance que probablemente puedan duplicar esa distancia. En general, este tipo de morteros suelen transitar carreteras y caminos principales, lo que los vuelve susceptibles a ataques aéreos y fuego contra batería. El Tulpan es un as bajo la manga de Putin. El lanzador M240 puede ser desmontado y transportado con vehículos oruga hacia donde sea necesario, evitando rutas y caminos. Esto es problemático para las fuerzas ucranianas, que no tienen manera de prever hacia dónde se dirigen estas unidades. Pero pese a todas sus ventajas, el Tulpan tiene un problema: su cadencia de disparos es bastante lenta. Esto se subsana con municiones realmente poderosas. Cada una cuenta con casi 100 kilogramos de explosivo, una capacidad destructiva muy superior a casi cualquier sistema de artillería convencional. El 2S4 puede emplear proyectiles antiblindaje, químicos y nucleares, e incluso el Smelchak, o atrevido en ruso, una munición especial guiada por láser que ya había sido utilizada en Siria con grandes resultados. Este tipo de artillería se destaca en situaciones de asedio, donde la fuerza aérea enemiga está dada de baja casi por completo y solo resta destruir las defensas y fortificaciones. Ese es un escenario recurrente dentro de la guerra de Ucrania, donde grandes ciudades como Mariupol y Kharkov fueron asediadas durante días por tropas rusas que emplearon los Tulpan y los Malka para corroer las barreras locales. Siguiendo la línea de morteros, pasemos a conocer otro que ha tenido participación en el conflicto actual. De hecho, algunas unidades fueron capturadas y utilizadas por la resistencia ucraniana. Estamos hablando del 2S9 Nona, un mortero de 122 milímetros, diseñado en tiempos soviéticos.
Básicamente es un carro similar al del tanque BTR-D, pero con un gran lanzador en la parte superior. Una idea sencilla, pero efectiva. El 2S9 Nona es anfibio y tiene algunas cualidades que lo asemejan a un howitzer, siendo un diseño bastante particular que no tiene homólogo claro en el arsenal de la OTAN. Este armamento 100% soviético utiliza municiones de 120 milímetros con un rango de efectividad de entre 8 y 12 kilómetros, dependiendo las configuraciones de la unidad. El Nona tuvo presencia en los ataques a Yarkov. De hecho, en las afueras de esa ciudad es donde los milicianos ucranianos encontraron una de estas unidades abandonada. En las imágenes viralizadas se podía ver al Nona siendo acarreado por un camión militar. ¿Y tú? ¿Qué harías si durante un enfrentamiento bélico encuentras un armamento de este calibre? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios aquí debajo. Ahora que conocemos algunas de las principales unidades de artillería utilizadas por Rusia, surge una pregunta central. ¿Por qué una de las mayores potencias del mundo recurre a armamento con casi 50 años de antigüedad? Esto se puede responder con dos palabras: utilidad y bajo costo. Luchar en ámbitos urbanos es un proceso tortuoso y de grandes pérdidas para ambos bandos. Por eso hay que aprovechar los recursos menos esperados. Rusia no solo cuenta con una gran cantidad de morteros y artillería pesada, sino que también es barato producir las municiones para estas unidades. Los morteros en particular tienen varias ventajas respecto a los cañones tradicionales, principalmente su ligereza y su poca complejidad operativa. No hay que tener demasiados conocimientos técnicos para utilizarlos, y aún así se puede generar un daño significativo en áreas urbanas. La especialidad de estos monstruos es destruir fortificaciones y búnkers. Por último, es importante tener en cuenta que la resistencia ucraniana posee armamento antiaéreo y defensas provistas por el occidente como los sistemas Caesar de origen francés. Esto complica la situación rusa para doblegar puntos estratégicos sin poner en riesgo a sus unidades más modernas. Además, enviar soldados a una ciudad plagada de milicianos bien armados puede generar pérdidas humanas aún mayores. Ahí entran en escena los grandes morteros y la artillería para allanar el terreno de la infantería. Volviendo a las palabras de Stalin, la artillería pesada ha tenido un rol protagónico durante la historia de la Unión Soviética. Hoy, a casi 80 años de la Segunda Guerra Mundial, ese mismo tipo de armamento se volvió fundamental para la avanzada de Vladimir Putin en Ucrania. De una manera peculiar, la historia siempre se repite. La artillería de cohetes compone uno de los aspectos más destructivos de un ejército. Los sistemas de lanzamiento son bestias diseñadas para disparar una gran cantidad de fuego en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando de 18 cohetes por minuto, cubriendo un área de 1 kilómetro en el caso de las unidades más modernas. Este tipo de tecnología no es central dentro de la doctrina militar de Occidente, pero su gran desempeño en Ucrania y en Siria ha puesto de relieve la importancia de estas armas. En este video analizaremos los sistemas de artillería más poderosos de la OTAN y cómo esas unidades podrían usarse en una hipotética guerra entre el organismo internacional y Rusia. Si bien por el momento un escenario de tal brutalidad es improbable, el conflicto en Europa despierta viejos miedos de un mundo polarizado y enfrentado. ¿Estás listo? Vayamos entonces al campo de batalla. Empecemos por el sistema de artillería más común en la OTAN, uno que es empleado por países como Estados Unidos, Grecia, Francia, Alemania y Turquía. Estamos hablando del M270 MLRS, un lanzacohetes múltiple autopropulsado que fue puesto en servicio en 1983. Desde entonces ha tenido un rol central en los enfrentamientos armados de Estados Unidos, principalmente en la Guerra del Golfo y en los combates en Irak. El nacimiento de este sistema sirve para entender el histórico dominio ruso en materia de artillería. Desde el inicio de la Guerra Fría, la Unión Soviética se volcó al diseño de lanzadores múltiples, mientras que Estados Unidos se enfocó en cañones, priorizando precisión y aprovechamiento de municiones. Esta mentalidad cambió a mediados de los 70 con las experiencias bélicas de Israel en Medio Oriente.
Estados Unidos entendió que era necesario ponerse serio respecto a su arsenal de artillería y en 1974 solicitó el desarrollo de un nuevo sistema. Ese fue el germen inicial del MLRS. El M270 puede disparar proyectiles guiados y no guiados a una distancia de hasta 42 kilómetros, pero si se emplean misiles balísticos se pueden alcanzar blancos hasta una distancia de 300 kilómetros. No solo está fuertemente blindado, sino que puede usar la táctica de disparar y esconderse, lanzando cohetes y alejándose de inmediato del lugar de disparo para evitar la respuesta del enemigo. Además, los misiles del MLRS son de ataque terrestre y tienen un sistema de carga automático dirigido por una computadora instalada en el vehículo que transporta el lanzador. A lo largo de los años, este sistema ha probado su eficacia y es la unidad de artillería principal de Estados Unidos y la OTAN. En el caso de un enfrentamiento con Rusia, este modelo de seguro vería acción enfrentándose a los BM-21 Grad que inspiraron su desarrollo. El Grad es uno de los sistemas de artillería más numerosos y más utilizados en el mundo, de ahí que se haya tomado como parámetro para la construcción de modelos más modernos. Pese a sus casi 60 años de servicio, sus 40 tubos lanzadores de cohetes y sus más de 40 kilómetros de alcance son una verdadera amenaza para la OTAN. El organismo internacional ha buscado diversas variantes de artillería, incluso recurriendo a unidades de menor tamaño, pero con cualidades interesantes. Pasemos ahora al 142 HIMARS, un modelo que podría considerarse un primo lejano y más pequeño del MLRS. Este lanzacohetes liviano puede portar 6 proyectiles o un misil MGM-140 ATACMS. Al ser una versión más pequeña del MLRS, pueden disparar la misma munición, solo que el HIMARS puede cargar tan solo la mitad de los cohetes. Una de las grandes ventajas que presenta el HIMARS es su facilidad de transporte. Puede ser llevado de un punto a otro en un avión C-130. Además, es barato su mantenimiento, ya que está montado en el chasis de un camión. Esta cualidad resulta fundamental para los conflictos modernos. Imaginemos por un momento que la OTAN entra en guerra con Rusia o interviene en alguna nación de Medio Oriente. La logística para movilizarlos es sencilla. Estados Unidos tiene más de 300 unidades del C-130 Hércules para transportar este sistema. Los lanzamisiles HIMARS podrían transportarse masivamente al instante, marcando una fuerte presencia de artillería a bajo costo y con un poder de fuego similar al del MLRS. Desde su puesta en servicio tomó parte de conflictos importantes como la guerra de Afganistán y las guerras civiles de Siria e Irak. En todos estos escenarios tuvo un rol destacado, gracias a su gran movilidad y su poder de fuego, pero en 2010 este sistema fue parte de una gran polémica. 2 misiles disparados por sistemas HIMARS erraron su objetivo por 300 metros y ocasionaron la muerte de 12 civiles durante la operación Moshtarak llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Afganistán. Esto puso una nota trágica en un historial de servicio que era intachable hasta ese momento. El uso del HIMARS en Afganistán fue suspendido momentáneamente. ¿Y vos, crees que este tipo de tragedias justifican el retiro de un armamento? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios debajo del video. Ahora sí, conozcamos el resto del arsenal de la OTAN. Pero no todos los sistemas de armas son de producción norteamericana. La OTAN también cuenta con los LAROM, hechos en Rumania. Se trata de un sistema de cohetes de largo alcance montado en un camión 4x4. El LAROM fue desarrollado por la empresa rumana Aerostar con el objetivo de reemplazar al sistema soviético BM-21 Grad, los cuales se encontraban en servicio desde principios de los 60. Era evidente que el ejército rumano requería una actualización de esta área, y el gobierno optó por un sistema de producción local que tome elementos de lanzadores soviéticos, pero con actualizaciones y un nuevo transportador. Los LAROM poseen un lanzador LAR-160 de fabricación israelí con 2 contenedores de 18 cohetes con un alcance de unos 30 kilómetros. Emplea cohetes de entre 122 y 160 milímetros y es posible recalibrar con solo reemplazar los tubos lanzadores. Esto reduce los tiempos y el costo logístico. Evidentemente no es un sistema lujoso, pero sí fácilmente transportable y con un poder de fuego interesante. No es tecnología de última generación, pero su rol en un potencial enfrentamiento con Rusia puede ser crucial, ya que se encuentran en territorio europeo y pueden ser transportados al área de combate de inmediato.
Lo mismo ocurre con el último sistema de artillería que analizaremos, los RM-70. Si bien fueron diseñados y puestos en servicio durante la Guerra Fría, muchos RM-70 continúan en el arsenal de la OTAN en Europa. El sistema se monta sobre el chasis de un camión Tatra y puede disparar cohetes de entre 122 y 227 milímetros, dependiendo de la configuración particular. Al transportarse en un camión 8x8 de gran tamaño, es posible llevar una recarga de 40 cohetes en la parte delantera, un elemento clave a la hora de organizar una estrategia de artillería. El RM-70 no será el modelo más novedoso, pero sirve como una alternativa económica al HIMARS y tiene prestaciones similares. Desde los años 30, la Unión Soviética vio en el desarrollo de misiles y sistemas de lanzamiento uno de sus pilares bélicos. Armamentos como el BM-30 Smerch o el TOS-1A Flamethrower ponen a Rusia en un lugar de privilegio en la materia. Aún así, la OTAN tiene mucho poder en su arsenal. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.